Las personas que tengan este problema, abóquense con Rodsen, con número de carnet, nombre completo y correcto, y digan cómo aparecen en Classroom, porque ese también es un problema, ustedes se los prometo. Lica, Miren, si quiere, podría mandar un formulario para para las personas que tengan ese problema para tener la información más accesible y más rápido. sí, vamos a ver, estoy viendo aquí, Juan Vicente sí aparece en el Classroom, tiene algunas tareas entregadas con retraso, algunas sin entregar y otras eh, entregadas. Vamos a ver en el formulario. Es que así le puedo ir resolviendo de una vez y me está escuchando. Licenciada, Sí, una pregunta. La nota es la que aparece en esta página donde está la clínica, ¿no? sí, en la página de EPS. De EPS, donde están... Ah, sí, ahí están las dos notas. Ah, sí. Otra pregunta, ¿cuánto tenía de valor su parcial? No, no se la voy a responder porque no puso atención, si ya lo dije como 4 veces. ¿Quién responde, Perdón, compañeras? licenciada, es que no escuché, es que estaba revisando, es que viera que me estaba metiendo en todos lados para ver dónde estaba la nota y me acordé que aquí era en clínica, tal vez no le puse atención. Tenía Disculpe. 17 puntos el formulario. 17 el formulario y 13 los trabajos. Entonces, este joven Juan Vicente es sección B. Vamos a ver dónde está. No me aparece ningún Juan Vicente que haya hecho el segundo parcial. Bueno, hagámoslo así, Rodsen, por favor. Hágase un formulario con esos datos y me lo mandan. Así vemos a quienes podemos rescatar que haya sido por algún error de que yo no los haya visto o que tengan algún cambio de nombre. Bueno, Lica, entonces yo al final de la clase voy a preparar un formulario y se lo voy a enviar a los compañeros y les voy a dar, digo que de 12 a de 12 tal vez a 7 digo yo, para que puedan llenarlo y luego de esa hora ya se lo envío a usted para que usted empiece a verificar. Vaya, muchas gracias. Bueno, ahora pasemos del tema de las tareas y del Classroom al tema del trabajo. Por favor, si tienen preguntas, este es el momento oportuno para hacerlas. Entonces, grupo 1 y 2 están listos por lo que entiendo y el resto de grupos también. Acuérdense que van a haber comentarios y van a ver, tienen que tener su cámara, tienen que estar las 8 personas y los 8 tienen que participar. Bueno, señores, entonces hablemos, si no hay preguntas ahora, hablemos de las impugnaciones en el proceso laboral. Es importante, compañeras y compañeros, que cuando hablemos de impugnaciones, que cuando ustedes hablen de recursos o de remedios procesales, recuerden que ustedes en ese momento ya no van en contra del otro sujeto procesal. Ya no van a pedir que se valoren los elementos de prueba o los medios de prueba que incorporaron durante el juicio ordinario. Ustedes van a pelear o van a pedir la revisión del fallo de la resolución o de la sentencia que les causa agravio, ¿sí? Entonces, acá lo más importante, y este es un trabajo muy de escritorio, muy de derecho, que ya no, ya es mucho más analítico. Quizás
desde el punto de vista, doctrinario y legal, en donde ustedes lo que van a atacar es una resolución. Entonces, el análisis debe versar sobre la resolución y no va a ser cualquier resolución, sino va a ser una resolución que les causa agravio. En ese sentido, la estructura de los medios de impugnación va a ser, digamos, a grandes rasgos. Lo primero que tiene que hacer usted como abogado o abogado es indicarle al juez en contra de qué resolución va, ¿verdad? Voy en contra del auto de tal fecha dictado por tal juez dentro de tal expediente. Cumplo con los requisitos de forma para interponer el presente recurso, forma y tiempo, ¿verdad? Ustedes, que es lo primordial que tenemos que revisar también en la ley cuando decidimos interponer un recurso. Entonces, lo primero de fondo es que me causa agravio. Lo segundo de forma es la forma como debe interponerse, si es en forma oral o por escrito y el plazo que tenemos para interponerlo. Entonces, con cada recurso que ustedes pretendan aplicar en un proceso, tienen que verificar que sea el recurso idóneo, dependiendo de la resolución contra la que van a actuar, que estén dentro del plazo para interponer el recurso, que estén legitimados para hacerlo. Eso también es súper importante. Por ejemplo, si Flor de María Salazar no fue abogada directora de X persona que resultó agraviada por una sentencia, no puedo yo solita por mis pistolas, diría la gente, a interponer un recurso. ¿Por qué razón? Porque no estoy legitimada para hacerlo. En todo caso, puedo actuar como abogada directora de la persona que resultó agraviada, en sustitución de otro abogado o para actuar en forma conjunta. Pero los requisitos que ustedes tienen que valorar es la legitimación, la forma, el plazo y que les causa agravio. En el momento en que ustedes interponen un recurso, aparte de esa fase de requisitos, le llamo yo, lo primero que hacemos es indicarle al juez en contra de qué resolución vamos, que estamos en tiempo para recurrir, que estamos legitimados para recurrir, que la forma es la forma escrita o la forma oral, dependiendo de cómo se les haya notificado la resolución. Después ya en la parte argumentativa, lo vamos a dividir en tres etapas o en tres apartados. El primero es decirle al juez por qué me causa agravio la resolución. Me causa agravio porque vulnera mi derecho a una indemnización, porque vulnera mi derecho al cumplimiento de mis prestaciones laborales, porque vulnera mi derecho a que las pruebas sean valoradas en conciencia por el juzgador, etcétera. Entonces, ¿por qué me causa agravio? Porque no se admitió mi petición, pero, ojo, que las resoluciones judiciales bien pueden no admitir mi petición. O sea, uno le puede pedir al juez cualquier cantidad de cosas, pero el juez lo que tiene que hacer al resolver puede decir que sí o que no a lo que le estemos pidiendo, pero fundamentado. Entonces, cuando usted le dice a la sala de la Corte de Apelaciones que le causa agravio, le tiene que decir también por qué usted sí tiene el derecho que le ha sido negado por el juez de primera instancia. Entonces usted le dice, sí tengo el derecho porque lo establece el artículo 20, porque lo establece el artículo 18, porque lo establece el artículo tal, y así fue probado en las audiencias, etcétera, etcétera. Pero lo primero es por qué le causa agravio. Segundo, ¿cuál es su tesis? ¿Cuál es su teoría de cómo debió haberse resuelto? ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de argumentación, yo les decía que lo que tenemos que hacer es adelantar el criterio del tribunal? Entonces, cuando ustedes le presentan a una sala o incluso al mismo juez, porque hay remedios procesales que son resueltos por el mismo juez, su agravio, también le van a presentar cuál es la tesis que ustedes sustentan. ¿Cómo debió él haber resuelto, verdad? ¿Por qué le asiste el derecho a usted?
Y luego, luego de la tesis, ya en una forma más resumida y mucho más concreta, le dicen de la resolución que debe dictarse. Esto pues obviamente como decía mi catedrático de notariado, se respeta la redacción de cada uno, más o menos son los elementos que debe llevar el recurso o el medio de impugnación que cualquiera de los medios de impugnación deben llevar esos 3 elementos: el agravio, la tesis que manejamos y cómo se debe resolver. Y dependiendo del recurso o del remedio que ustedes interpongan, va a ser la forma o la petición que van a hacer. Por ejemplo, hay recursos que ustedes los van a interponer con efecto devolutivo, como el recurso de nulidad, para que se realice de nuevo un acto procesal en el que no se cumplió con las normas legales o que no se cumplió con las formas procedimentales para realizarlo. Entonces, más o menos esa es la noción que yo quiero que ustedes tengan del contenido que deben llevar los recursos. Ahora vamos a la parte conceptual, que es lo que les incluyo en la presentación. A ver qué decía la diapositiva anterior. Pues que el conflicto no es entre las partes, sino es en contra del fallo o de la resolución para que sea revisado por otro juez. La naturaleza de los recursos es que no estamos exentos de que un juez pueda cometer un error. Entonces, conociendo esto es que la ley establece la cantidad de recursos que establece y las formas procesales para interponerlos. Son actos eminentemente procesales que buscan que los autos, las sentencias o los decretos cumplan con lo que establece la ley. Entonces, se pueden enmendar los errores o se puede llegar a sustituir cuando exista duda sobre la idoneidad de la resolución del juez, ¿verdad? Dice aquí posibles errores o corrupción. Ojo que va entre comillas, no es algo que yo haya inventado, ¿verdad? Viene de fuentes doctrinarias, seguramente del material que les he compartido ahora. Todos los medios de impugnación tienen su origen en la posibilidad de error, para evitar en lo posible las resoluciones no acomodadas a la ley. Entonces, los medios de impugnación se caracterizan primero porque son actos procesales en los que uno de los sujetos solicita que se anule o se modifique una resolución judicial. Ojo, anulación lógicamente va vinculado al recurso de nulidad. Cuando se anula un acto procesal, lo que hacemos es pedir que se retrotraiga el expediente a aquella fase procesal en donde se incurrió en error por inobservancia de la ley o por no aplicación de una norma, ¿sí? Entonces, hay un vicio de procedimiento y por eso pedimos que se anule una resolución que surge sobre la base de un vicio de procedimiento y se repite el acto. Por ejemplo, podría ser cuando una persona que ha declarado en calidad de testigo no se le toma el juramento de ley o no se le hacen los apercibimientos de ley, ahí hay un vicio de procedimiento. Si la sentencia se basa en la declaración de ese testigo que no fue amonestado, que no fue escuchado como lo establecen las normas del Código Procesal Civil y Mercantil o el Código de Trabajo, pedimos que se anule el acto y que se retrotraiga. Otra cuestión que podría ser objeto de nulidad también pues pueden ser los decretos de trámite en donde no se admita algún medio de prueba, etcétera. Pedimos que se regrese a la fase procesal para que se revisen. O también estos pueden ser objeto de rectificación. El tema de la nulidad es que hay vicios de procedimiento. El conocimiento de la petición puede ser por el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución o por uno superior. Allí es donde vamos a la posible modificación de una resolución judicial. También el mismo juzgado de primera instancia puede modificar su resolución a través del recurso de rectificación o a través de la resolución que resuelve, valga la redundancia, el de rectificación,
el de aclaración o el de ampliación. Entonces, la nulidad, ya dijimos, anula y retrotrae el proceso, y la rectificación, la aclaración y la ampliación van a modificar una resolución judicial. Acá hay varios criterios para la clasificación de los medios de impugnación, dependiendo de quién los conoce, dependiendo de quién los interpone y dependiendo de los efectos que se esperan de cada uno. Entonces, los remedios los conoce el mismo tribunal que dictó la resolución que estamos recurriendo. Ya dijimos que en primera instancia resuelve el mismo juzgado el recurso de rectificación, de nulidad, de aclaración y de ampliación. La sala de la Corte de Apelaciones resuelve ella misma los recursos que se le interpongan de reposición, de aclaración y de ampliación, ¿sí? Y también pues puede resolver la apelación del recurso de nulidad. Los recursos que llevan de conocimiento o el asunto a un tribunal superior, pues es la apelación. En materia laboral, los que suben para conocimiento de otro tribunal superior es la apelación. Los ordinarios los conocen los juzgados de primera instancia y las salas, porque son los que establece la ley. Y doctrinariamente, ojo con esto, extraordinario se conoce el de casación. Pero ya saben que la casación no causa una nueva instancia, ¿verdad? Sino es un recurso extraordinario. Aquí tenemos otra clasificación por el tipo de resolución que se recurre. Tenemos recursos contra decretos o resoluciones de mero trámite, son la revocatoria, la nulidad y la rectificación. Y los recursos contra sentencias y autos que pongan fin al juicio, los de aclaración y ampliación y el de apelación. En este caso nos referimos, cuando hablamos de los autos que ponen fin al juicio, nos referimos a los que resuelven excepciones dilatorias, que pueden poner fin a un juicio para darle paso a otro que ya estaba en proceso, por ejemplo, ¿verdad? En todo caso, hay un auto que pone fin al juicio que no debería ser objeto de apelación, que es el que aprueba el acuerdo conciliatorio entre las partes. Una apelación en este sentido es tan ilógica como el Ministerio Público apelando las solicitudes que él mismo ha hecho, ¿verdad? Bueno, esto ya lo vimos. Más clasificaciones. Vamos a ver. Esto lo expliqué antes de llegar a la diapositiva, ¿verdad? Contra resoluciones judiciales de trámite o que ponen fin al proceso, revocatoria, nulidad, aclaración y ampliación, apelación y rectificación. Contra los procedimientos en los que se infrinja la ley, el de nulidad, y contra las personas que imparten justicia. Ojo que el Código de Trabajo también establece el tema de la responsabilidad como un recurso. Este procede contra los titulares de los juzgados de trabajo y previsión social. Ya en un momento vamos a ver el fundamento legal, pero es cuando ellos incumplen con su mandato legal, con las funciones que les asigna la ley. Bueno, veamos que aquí me voy pasando estas clasificaciones porque son muchas clasificaciones, pero todas van a aterrizar al mismo contenido. Pero pues también hay recursos que la doctrina denomina dilatorios. Obviamente no tienen únicamente su espíritu, su naturaleza no es dilatar el proceso, sino es depurarlo para que el proceso vaya saneado, vaya limpio y vaya sobre una base legal. Pero obviamente tienen un efecto dilatorio porque retrasan la fase ejecutoria. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de los recursos de aclaración y ampliación. Esos recursos no van a variar el fondo de la sentencia. No varía el fondo de la sentencia, sino solo le dicen, bueno, omitir resolverle
una petición, pero aquí está su resolución, o no era clara en cuanto a montos, no era clara en cuanto a sujetos, aquí va su aclaración, pero no varían el fondo del asunto, solo la aclaran, ¿verdad? Y también pues nos dan la pauta para hacer un mejor análisis. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una buena apelación y el tiempo nos es muy escaso, antes de la apelación podemos plantear una aclaración y ampliación para tener no solo bien acreditado, bien logrado, bien explicado lo que resolvió el juez, sino también para ganar tiempo en el análisis de la apelación. Definitivos o que buscan la imposición de sanciones, pues lógicamente los que buscan la imposición de sanciones es el de responsabilidad que establece el Código de Trabajo y los definitivos los que ponen fin al juicio. En este caso, el recurso definitivo es el recurso de apelación. Resoluciones no recurribles. Cuando el juez resuelve aceptar una recusación, no caben recursos. Cuando se remueven peritos sobre el auto para mejor fallar, vean, no cabe recurso tampoco. En los procedimientos ejecutivos de trabajo únicamente cabe el recurso de rectificación, que lo establece el artículo 427 del Código de Trabajo. Ahí ya no podemos apelar, ya no podemos interponer nulidades. Únicamente pues, se puede llegar a pedir la rectificación cuando no estamos de acuerdo con alguna de las partes o de los cálculos que ha hecho el juez, ¿verdad? Cuando se resuelve el recurso de rectificación contra la liquidación, pues este procede cuando al practicarse se incurre en un error de cálculo. El proceso lo establece el artículo 426 y nos da el plazo de 24 horas a partir de la notificación. Debemos consignar en qué consiste el error, expresando de una vez la suma que se estima correcta. La revocatoria, señoras y señores, procede en contra de las resoluciones de trámite que dicta el juzgado, de manera que los errores sean subsanados en forma inmediata y se puedan solventar en una forma sencilla y no se retrase más el proceso. Este recurso de revocatoria se puede interponer en forma oral dentro de las audiencias cuando detectamos que hay algún error en las resoluciones de trámite o incluso en los decretos que nos son notificados por escrito. Aquí vemos un poquito del trámite, la interposición. El recurso debe interponerse en el momento de dictarse la resolución. Si fuera dictada en audiencia, siempre se interpondrá en forma oral. Si está siendo notificado oralmente, en ese mismo momento pedimos la revocatoria en la audiencia. Si la resolución nos fue notificada por escrito, pues lo vamos a interponer de la misma forma en el plazo de 24 horas y en igual manera va a resolver la judicatura. Esto lo establecen los artículos 326 y 599, 326 del Código de Trabajo y 599 del Procesal Civil y Mercantil. Veamos si alguien puede revisar el 326, por favor. Que así cuando estoy sin cámara me siento todavía más sola porque ni yo me veo aquí. Entonces, si alguien puede leer el artículo 326, se los agradezco. Disculpe, ¿cuál dijo? 326. Acá lo tengo ya, licenciada. Artículo 326. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicará supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Si hubiere omisión de procedimientos, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes, por analogía, a fin de que puedan dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las peticiones de las partes. Muchas gracias. Normas, Ajá. perdón, Solo quiero... Ajá. Es que como no veo su nombre acá. ¿Quién habla, perdón? Aura Nájera. Vaya, Aura, continúe.
Las normas contenidas en este título se aplicarán a su vez si no hubieren incompatibilidad en silencio de las demás reglas del presente código. Los únicos incidencias y recursos que se tramitarán en la misma pieza de autos serán los que señalen expresamente este código. Las demás se substanciarán en piezas separadas, sin interrumpir el proceso. Los procedimientos y plazos procesales solamente quedarán interrumpidos cuando llegado el momento de dictar sentencia o autos que pongan final al proceso hubieren incidentes o recursos sin resolver, cuando los mismos no deban resolverse en sentencia. Gracias, gracias Aura, muy amable. A ver, Pilar pregunta si es oral la interposición, ¿cómo puede solicitarse? Miren ustedes, cuando estamos en una audiencia y tenemos que interponer un recurso, lo hacemos exactamente igual que si estuviéramos haciendo un memorial. Es decir, lo primero es que bueno, señor juez, solicito el uso de la palabra para interponer recurso de revocatoria en contra de la resolución que acaba de ser proferida. ¿Por qué? A ver, primero el juez, cuando resuelve alguna petición de trámite, dicta un decreto en audiencia, al final, cuando él termina de resolver, les dice, bueno, no se acepta tal y tal medio de prueba por tal y tal cosa, o no se acepta la petición de la parte actora de declarar confeso a la parte demandada y bueno, al final les dice, quedan notificados. Cuando usted queda notificado o notificada, le va a decir al juez, solicito el uso de la palabra para interponer recurso de revocatoria en contra de la resolución tal. Y el juez le tiene que dar la palabra. Lo escucho, abogado. Interpongo recurso de revocatoria en el ejercicio de la dirección técnica del señor X, en virtud de que la resolución proferida por esta judicatura me causa, en este momento le causa agravio a mi patrocinado, tal y tal. El artículo 326 me habilita, el artículo no es 326, pero digamos, el artículo tal me habilita a interponer el recurso de forma oral, toda vez que me causa agravio y usted le da los argumentos de por qué le causa agravio. Y en todo caso, señor juez, debió resolver de tal y tal manera en cumplimiento de tales y tales artículos. Ahí de una vez usted le dice cuál es su tesis de cómo debe resolver. Dado lo anterior, ya se va usted a hacer sus peticiones, ¿sí? Dado lo anterior, le solicito, señor juez, que se admita para su trámite el presente recurso y que sea resuelto y se dicte la resolución que en derecho corresponde, admitiendo la solicitud de que se escuche al testigo tal, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes interponen un recurso en forma oral, tienen que cumplir con los mismos requisitos que si lo estuvieran haciendo por escrito, solo que en una forma mucho más espontánea y mucho más rápida, ¿verdad? Quizás no tan formalista como lo haríamos en un memorial, pero sí, decir el agravio, decir que están facultados y hacer peticiones. Eso es de ley. Es decir, no va a ser como en las películas, ¿verdad? Que ustedes solo interpongo revocatoria. ¿Y revocatoria para qué? ¿O por qué? Entonces siempre tienen que cumplir con argumentarle por qué la revocatoria, cuál es el fundamento y cuál es su petición. Eso nunca se nos puede olvidar en una audiencia oral, ustedes, que no podemos solo quedarnos en la parte de los argumentos. Si no hacemos peticiones, no lo rechazan en forma inmediata. ¿Preguntas o comentarios acá? Ligda, gracias. Perdone, para en este caso, si es oral, hay más probabilidad de que uno se le olvide como fundamentar o algún artículo o alguna petición que quiera realizar. O sea, es más conveniente realizarlo de forma escrita que de forma oral, por lo mismo, porque por el tiempo uno, o sea, no sé cómo argumentar y establecer y fundamentar y todo lo que uno quiera en ese momentito. Hay cierto lapso que le da al juez para que uno pueda formularlo. No. ¿O es instantáneo? Sí, dele. Sí, mire, pues, mire lo que dice acá. Debe interponerse en el momento de dictarse la resolución. Si la misma hubiera sido dictada en audiencia, se interpondrá en forma oral. Es decir, de cómo le resolvió el juez, así le tiene que responder usted.
Si le resolvió en audiencia, usted le tiene que interponer la revocatoria en audiencia. Si él le resolvió por escrito, usted le va a responder por escrito en el plazo de 24 horas. Pero eso es lo emocionante, Licenciada, ¿sí? en el caso de, bueno, ahí como decía Pilar, pues hay que tener como que muy de memoria todos los artículos, ¿verdad? Y bueno, eso es por un lado, pero la otra cuestión que le quería mencionar es que, digamos, en la práctica, cómo funciona, porque no sé si el juez da un tiempo para ver qué reacción tienen las partes o hay que interrumpir el proceso para hacer eso. Mire, en la práctica, cuando le notifican a uno, a ver, uno tiene que estar ahí sí que muy atento en las audiencias orales. No se puede perder, no se puede perder un ratito y obviamente si el juez va a resolver algo es porque uno de los sujetos procesales le pidió algo, ¿no es cierto? Si el juez va a dictar un decreto en audiencia es porque alguno de los dos le pidió algo. Entonces usted, si fue la contraparte, lógicamente usted espera que le declaren sin lugar su petición, ¿verdad? Pero si usted escucha en la resolución que le van declarando con lugar, que le van admitiendo, porque el juez tiene que ir fundamentando todo. Desde que el juez empieza a fundamentar, porque el juez también, y eso es algo que debemos valorar, vean que uno como abogado llega ya estudiado su casito, ¿verdad? Uno conoce su caso, conoce su teoría. El juez en el ratito va leyendo y va resolviendo. Si nosotros vemos que el juez empieza a resolver, de una vez vamos pensando por qué nos causa agravio, ¿verdad? Bueno, esto me causa agravio porque no me van a admitir mi prueba. Pero si yo ofrecí mi prueba cumpliendo con la ley y mi prueba es legal, si por eso la puse en mi demanda o por eso la puse en mi escrito de excepciones. Entonces, no crean que es tan complicado, porque cuando unos ya va, oigan esta frase, uno va casado con su caso. Entonces, los argumentos no es algo que les va a costar tanto hacerlos porque van a ser quizás en forma distinta, pero muy parecido a su teoría. Ustedes lo que buscan es un resultado. Y si la resolución les impide llegar a ese resultado, interponen su recurso de revocatoria. Ahora bien, no siempre tenemos que estar batallando contra lo que nos dicen los jueces o contra lo que pide la otra parte. Hay cuestiones que son tan inocuas o que no nos producen ningún impacto en nuestro caso que las podemos dejar pasar. Pero respondiendo a su pregunta, en el proceso oral es instantáneo. Así como ustedes lo dicen, tenemos que estar atentos a lo que resuelve el juez y si nos causa agravio, de una vez interponer la revocatoria. Así como en penal, ¿verdad? Igual es en los procesos penales, la reposición, las objeciones, etcétera. Y lo que yo les sugeriría cuando ustedes vayan a sus audiencias es que lleven marcado los artículos que van a necesitar. Ustedes cuando van a una audiencia de juicio ordinario, lógicamente van a llevar preparado todas sus etapas para el diligenciamiento de prueba y todo esto, pero también llevar marcadito va a servir para tal cosa, la revocatoria me va a servir para tal cosa, etcétera. Bueno, la nulidad sí tiene más plazo porque es en contra de resoluciones donde se violó el proceso, pero también puede llegar a suceder que se tenga que interponer en forma inmediata, incluso los amparos, ¿verdad? Pero poco a poco, ¿no? ¿Continuamos? ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha. Licenciada. Bye. Sí, licenciada. Es que había apachado el botoncito que decía salir. Dije, ojalá, ya me salí. Bueno, veamos el recurso de reposición. Miren,
Es exactamente lo mismo que el de revocatoria, pero lo vamos a utilizar únicamente en la sala de la Corte de Apelaciones. Esto es medio confuso porque luego aparecen con los mismos nombres, pero son en diferentes instancias. Este tiene los mismos efectos y las mismas consecuencias, pero lo vamos a aplicar en contra de los autos originarios de la sala. Lo establece el artículo 600 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, como les decía, la nulidad de la que hablamos antesito es para oponernos de las resoluciones como a los procedimientos utilizados por los juzgados de trabajo y previsión social en la ventilación o en la sustentación de los juicios. La nulidad puede interponerse por vicios de procedimiento o por violación a la ley. Vicios de procedimiento, todos aquellos actos procesales emanados de la judicatura, las órdenes o las decisiones que tienen que ver directamente con el procedimiento, en donde no se cumple, lógicamente, con lo que establece el código y sobre todo con lo que establece el reglamento. Ahí es donde ustedes encuentran los procedimientos que tienen que cumplir los jueces. Si usted mira que el juez no cumple con alguno de los procedimientos que establece la ley, como les decía yo, la amonestación de los testigos o el apercibir a los sujetos procesales a presentar los medios de prueba que van a ser ya del proceso y no de las partes, ustedes pueden interponer la nulidad y también por violación de la ley. En ese caso, en caso de vicios de procedimiento, a través de la nulidad lo que vamos a pedirle al juez es que regrese a esa etapa procesal, que regrese a ese momento en donde no cumplió con los procedimientos que establece la ley y que vuelva a realizar el acto sin los vicios antes indicados, sin los vicios que ustedes se percataron. Por ejemplo, que le vuelva a tomar la declaración a la señora, pero que le advierta sobre las penas relativas al delito de perjurio y falso testimonio, ¿verdad? O que regrese a la etapa de declaración de testigos, pero que me dé la palabra para poder hacerle interrogatorio. O que regrese a la etapa de confesión judicial, pero que me deje ampliar, que me deje proponer otras posiciones, ¿verdad? Luego, también por violación de la ley, lo que se busca es que se dicte una nueva resolución. No que se regrese el proceso, sino que se dicte la nueva resolución observando la ley que no se aplicó en la que se está pidiendo la nulidad. Los alcances de una resolución de nulidad, bueno, cuando se declara con lugar la nulidad por violación o inobservancia de la ley, debe determinarse exactamente cuál es la resolución o parte de la resolución que debe corregirse, dictando la que en derecho corresponda. Y si es de vicio de procedimiento, tiene que resolver el juez cuál es el acto nulo y a partir del mismo, qué actuaciones quedan sin valor. Ojo, que cuando se da un vicio de procedimiento, todo lo actuado después de ese vicio de procedimiento queda sin valor. Se tiene que regresar el proceso y en caso puede haber sido la sentencia, ¿verdad? Puede ser que en una sola audiencia se haya incurrido en vicios de procedimiento y con base en esos vicios de procedimiento se llegue a dictar sentencia. Ustedes tienen 24 horas, obviamente, para interponer la nulidad. Entonces es poco probable que sea dictada una sentencia, pero sí se deja sin efecto todo lo que dependa de ese acto procesal, ¿verdad? La aclaración y la ampliación, pues así como su nombre lo indica, las va a dictar el mismo órgano jurisdiccional cuando la sentencia sea oscura, no se comprenda, los montos no son claros. Por ejemplo, usted le pide al juez que le aclare, bueno, son 9,000 o son 90,000 quetzales, ¿verdad? O se refiere a Juan Pérez Robles o se refiere a Juan Pérez R. Acláreme a quién se refiere. Ahora, en el caso de la ampliación, sí es un poco más
más interesante porque la ampliación va a caber cuando el juez haya dejado de resolver algo. Yo les decía hace unos minutos que el juez tiene que resolver todo. Así sea con o sin lugar, tiene que resolver y tiene que fundamentar. Entonces, si el juez les ha dejado de resolver, por ejemplo, en el caso que ustedes estén solicitando ventajas económicas, simplemente no les dijo ni sí ni no. Si no lo dejó de resolver, ustedes le pueden pedir que amplíe en cuanto a la petición tal, que fue argumentada en la audiencia tal y que es parte de mi demanda, etcétera, ¿verdad? Y que fue dejada de resolver. Lo establece el artículo 365, inciso A del Código de Trabajo. El plazo para interponer estos recursos también es de 24 horas contadas a partir de que se notificó el fallo a la parte interesada. Son bien carrereados estos recursos ustedes. También puede interponerse en contra de las sentencias de segunda instancia. Es el único recurso que cabe en contra de las sentencias de la Corte de Apelaciones, de conformidad con el artículo 373 del Código de Trabajo. En ese sentido, este recurso pues sí tiene la característica de darle cierre definitivo al proceso, ¿verdad? Ahora bien, la apelación, un tanto más interesante. Acuérdense, compañeras y compañeros, esto es importante porque a veces nos confundimos y pensamos que todo es apelable. Ahorita ya vimos que cada acción o cada resolución judicial da lugar a una distinta reacción por los sujetos procesales. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber antes de interponer un recurso es el caso de procedencia. Bueno, el juez no cumplió con la norma de proceso. ¿Qué es lo que corresponde aquí? ¿Hay que apelar? No, no hay que apelar. Hay que interponer una nulidad. El juez dejó de resolver una de mis peticiones. ¿Hay que apelar? No, no hay que apelar. Hay que interponer un recurso de ampliación. El juez no aplicó el artículo 18, 20 del Código de Trabajo, no aplicó el artículo 82 del Código de Trabajo, hay que apelar. No, no hay que apelar, hay que interponer una nulidad por inobservancia de la ley o, en su caso, una rectificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a apelar? Vamos a apelar las sentencias, los autos que resuelven la nulidad. Esos son los dos casos de procedencia. Y los autos que ponen fin al proceso, los que resuelven excepciones dilatorias. Entonces, casos de procedencia para la apelación. La nulidad, que ya fue resuelta por el juez de primera instancia, la sentencia y los autos que pongan fin al proceso, es decir, los que resuelvan excepciones dilatorias. Acuérdense que las perentorias se resuelven en sentencia. El recurso de apelación tiene efectos suspensivos cuando se interpone en contra de sentencias o autos que pongan fin al juicio. La apelación no produce efectos suspensivos cuando se interpone en contra de cualquiera otras resoluciones apelables, es decir, cuando se interpone en contra de la nulidad. Cuando la apelación es de las que no producen efectos suspensivos, el tribunal elevará los autos originales y continuará conociendo en duplicado. Entonces, por ejemplo, cuando no nos pega una nulidad por vicio de procedimiento, si estamos dentro de la sustentación del proceso y no nos pega, el caso va a continuar su trámite y se va a poder dictar sentencia, ¿sí? A menos de que ustedes, pues muy astutamente le pidan a la sala que les declare el efecto suspensivo, pero la sala tiene la facultad de conformidad con este artículo 367 de no darle efectos suspensivos. Ahora les diré una cosa que sucede, que regularmente las salas
los tribunales, perdón, o los juzgados de primera instancia no continúan conociendo en duplicado. Porque si bien la ley establece que no tenga efectos suspensivos, imagínense ustedes que el juzgado de primera instancia continúe la sustentación del proceso y dicte sentencia y después resulta que la sala sí le declara con lugar la nulidad. Todo el trabajo que realizaron después de ese acto que puede ser declarado nulo, lo van a tener que volver a realizar. Entonces, esta utopía de que conozcan en duplicado se da muy poco. Les soy sincera, porque obviamente al momento de resolver la sala va a tener un impacto en el expediente, que va a causar un retraso en el proceso o va a causar cambios, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios acá, compañeras, compañeros? Buen día, Ligda. Una preguntita de repente curiosa. La apelación, como en lo penal, la apelación se llama genérica y especial, ¿verdad? Apelación genérica cuando se apela cualquier auto y la apelación especial cuando es solamente contra las sentencias. En lo laboral también es así. Fíjese, Braulio, que eso de la apelación genérica no existe. Pero no existe ninguno de los dos, o sea, es apelación o apelación de la sentencia. Entonces acá, la naturaleza del recurso de apelación es que lo va a conocer un tribunal superior. Entonces la apelación, pues puede ser apelación en contra de la nulidad, apelación en contra de un auto o apelación en contra de la sentencia, pero ni en penal ni en laboral existe la genérica. Sí, es que la apelación en contra de los autos no es que se llame genérica, ¿verdad? Sino que así se le dice, porque para diferenciarla de la apelación especial. Así es. Apelación y apelación especial, vamos a decir mejor, ¿no? Pero aquí no hay apelación especial, en resumen. Ok, eso era lo Gracias, Braulio. Gracias que me causaba duda. por estar atento a la clase. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Bueno, regresemos a la presentación entonces. Ahí les voy a poner en el examen estas cuestiones tan específicas de la nulidad, de la apelación, de los tipos de recursos, tómenlo en cuenta. Los efectos procesales que esperamos de los recursos, pues lógicamente devolutivo y suspensivo, ¿verdad? Devolutivo, que se regrese el proceso, que se dicte la resolución que en derecho corresponde, y el suspensivo, que se detenga mientras tanto se suspende la jurisdicción, dice. El proceso se paraliza mientras el recurso es definitivo. El trámite en segunda instancia, compañeras y compañeros, lo van a encontrar ustedes en los artículos 368 al 372 y tiene dos vertientes este trámite. Una forma del trámite en segunda instancia va a ser si ustedes han ofrecido el diligenciamiento de medios de prueba. De medios de prueba que no les aceptaron en primera instancia y frente a esa no aceptación ustedes plantearon o solicitaron que quedara sentada la protesta. No son medios de prueba nuevos que ustedes van a llevar, ¿verdad? No es una carta nueva que ustedes encontraron, no es un contrato que ustedes encontraron después o un finiquito que encontraron después, no. Es todo lo que los medios de prueba que se van a conocer en segunda instancia son aquellos que ustedes ofrecieron en primera instancia y que no les admitieron, ¿sí? Entonces, la diferencia en el trámite en segunda instancia con pruebas es que va a haber una audiencia para la recepción dentro de los 10 días siguientes a la audiencia que se da dentro de la audiencia de vista, que se da 48 horas después para que la parte recurrente exprese los motivos de su inconformidad.
Entonces, esa audiencia de recepción de pruebas, obviamente tiene un plazo de 10 días que no se va a contar si no ofrecieron pruebas ustedes y si la apelación la interponen únicamente para análisis de derecho, ¿sí? Una apelación en donde ustedes solo piden el análisis de derecho, lógicamente va a versar por inobservancia o por falta de aplicación de una norma de las que establece el Código de Trabajo, el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, el reglamento interior de juzgados y tribunales laborales, etc. Entonces, cuando ustedes interponen su recurso de apelación, le van a decir al juez, le causa agravio. ¿Por qué le causa agravio? ¿Cuál es la norma que se dejó de aplicar? ¿Cómo debió haberse aplicado? ¿Cuál es la norma que se aplicó erróneamente? ¿Cómo debe haberse aplicado? Y por qué y cuáles son sus peticiones, ¿verdad? Su petición, lógicamente, va a ser que se modifique la sentencia de primera instancia o el auto que resolvió la nulidad. Entonces, usted en su escrito de su recurso de apelación va a incluir todos los argumentos, pero no obstante, usted ya incluyó todos sus argumentos. Cuando la sala le da trámite al recurso de apelación, al resolver le va a dar 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. Otro memorialito un tanto más corto, donde usted le expresa otra vez los agravios. Si hubo medios de prueba que usted ofreció en primera instancia y que no se los admitieron y que los protestó oportunamente, le van a dar una audiencia de recepción dentro de los 10 días siguientes. Si no hubo medios de prueba, se va a dictar sentencia dentro de los 5 días siguientes. Si hubo medios de prueba, se lleva a cabo esa audiencia 10 días después y practicada la prueba o vencido el plazo, el término de 10 días, la sala de la Corte de Apelaciones va a dictar sentencia en un plazo no menor de 5 ni mayor de 10 días. Entonces, vean, este esquema pues lo pueden desarrollar ustedes en forma muy sencilla con base en lo que establece el Código de Trabajo. Lógicamente los plazos no son tan exactos como aparece acá, porque vean, que dice que le va a fijar audiencia dentro del plazo de los 10 días siguientes, pero siempre vamos a ir dependiendo de la agenda de las salas, ¿verdad? Ahora, no sé si tienen preguntas o comentarios acá. Chilic, yo tengo algunas dudas, pero no van, o sea, solo con esto, sino que amarrado a todo el proceso. Ajá. Como aquí está hablando de pruebas que fueron denegadas de su presentación en la primera instancia. Pero a mí me surgen dudas, por ejemplo, pues como uno no ha tenido la experiencia, ¿vale? Pero, por ejemplo, en las excepciones perentorias, como por ejemplo, bueno, Pago, no sé pago, ahorita, digamos. exacto, por decirle algo que le da fin al proceso definitivamente, Ajá. y no teníamos la prueba porque se había extraviado y pues no pudimos ofrecerla, pero después de buscarla y todo la logramos encontrar. Según según el procedimiento podemos presentar una excepción perentoria en cualquier parte del proceso. O por ejemplo, bueno, no todas, ¿verdad? Pero algunas de ellas. Pero digamos, si esa prueba no fue ofrecida en primera instancia, pero como excepción sí podría presentarla en este momento. O sea, esa parte no me queda clara. No sé si me doy a entender bien. Buena. No, pero sí está buena la pregunta y buena la estrategia, porque si usted tenía su convenio de pago o su certificado donde ya le había pagado y no lo pudo presentar en la primera instancia, sí, no lo va a presentar dentro de una apelación, sino lo va a presentar dentro de la excepción, ¿verdad? En segunda instancia. O sea, va a plantear que ya se pagó en segunda instancia, sí lo puede presentar, aunque no en esta forma.
O sea, como excepción sí puedo agregar algún medio probatorio, entonces. Sí, sí. Excelente. Es Gracias. esto, ¿verdad? De pago, transacción. ¿Alguien más, compañeritos? Miren, les voy a dejar esta presentación ahorita en el Classroom y revísenla, por favor, porque si más de alguna pregunta va a venir en su examen parcial. Entonces, como las exposiciones nos dan margen dentro del periodo del curso, nos van a dar margen a unos minutos, podemos continuar resolviendo dudas, ¿les parece? Impugnaciones pongan en el listado de asistencia. Perdón, Lee, ¿cómo dijo lo de la asistencia que se me recortó aquí el audio? Impugnaciones. Ah, ok, gracias, Lee. Bueno. Bueno, jóvenes, yo les deseo mucha suerte para la próxima semana, los primeros dos grupos y a los primeros dos grupos que van a comentar. También cuídense. Aquí nadie me habló de personas contagiadas, pero allá en la otra sección sí hay algunas. Entonces, vacúnense y síganse cuidando, por favor. Así podemos terminar el año todos y todas participando. Que tengan buen día. Gusto saludarlos, ¿eh? Gracias, Gracias, licenciada. Feliz fin de semana. Feliz día. Gracias, licenciada. Feliz día. Feliz día, licenciada.